Hoy nos encontramos con el periodista Enrique Lazo Flores para conversar sobre la seguridad de los periodistas en hilo. Para empezar con un panorama general, ¿cómo describiría el panorama actual que tiene la seguridad para los periodistas en hilo? Mira, el tema de la seguridad para la labor que está desempeñando los periodistas en el puerto de Hilo me parece que es el mismo que está viviendo en todo el país. El abandono total de la protección de las autoridades, porque generalmente las autoridades son los que deben proteger a los periodistas por lo delicado que es el trabajo que tienen los periodistas. Y sobre todo en estos momentos en que en el país hay no solamente la inseguridad general, sino también se involucra más al tema del periodista, porque el periodista está exento, no está exento de protección, pero sí está dentro de los parámetros de agresividad de la delincuencia, ¿no? Y eso generalmente lo sufrimos todos, periodistas, autoridades, jueces, fiscales, estamos permanentemente amenazados. Pero en el contexto general del periodista, el periodista vive permanentemente no solamente acosos de la gente de mal vivir, sino gente que realmente no le gusta salir en las primeras planas, no le gusta ser denunciados, y en ese contexto el periodista está permanentemente en peligro de ser agredido y no está, pues, como te digo, exento de lo que puede ser la tranquilidad con la que puede desenvolver su trabajo. ¿Y usted ha experimentado personalmente o conoce casos recientes de amenazas o agresiones a periodistas en la ciudad? Generalmente los periodistas en el puerto de Hilo son amenazados más por la delincuencia, por la venta, por los que venden droga, por aquellas personas que están en problemas de violencia familiar. Y los periodistas cumpliendo su trabajo de fiscalización, de denuncias de corrupción, denuncias de la delincuencia, vivimos permanentemente en ascuas, o sea, amenazados. ¿Por qué? Porque nosotros como periodistas, al margen de cumplir un trabajo de fiscalización, también denunciamos casos de corrupción. Y mucha gente que está involucrada en los casos de corrupción son los que realmente amenazan a la labor del periodista. ¿Y de qué manera esto está afectando a las situaciones del ejercicio periodístico para Bien, ustedes? la amenaza generalmente es porque, como te digo, el trabajo del periodista, cuando uno encuentra, por decir, un tema de relevancia y de interés público, tiene que denunciar. Y eso afecta a las personas que realmente están involucradas. Pero estas personas amenazan o agreden a los periodistas, y el periodista tiene en algunos casos tiene temor inclusive de cumplir con su trabajo, lo que es denunciar, ¿no? Claro, como usted mencionó, acá hay mucho tema de narcotráfico, delincuencia, incluso violencia familiar. En ese caso, ¿qué tipo de temas o coberturas son los que suelen generar más riesgos o reacciones violentas hacia los periodistas en la región? El tema de la corrupción, del narcotráfico, prostitución, violencia familiar, es caso común en el puerto de Hilo. Como es un puerto de entrada y salida de gente que realmente no son del lugar. Por ejemplo, en época de pesca viene mucha gente del norte, y cuando vienen esa clase de gente, generalmente vienen los comerciantes de droga, vienen expresidiarios, y entonces el ambiente de seguridad en el puerto de Hilo se torna un poco peligroso, porque abunda la delincuencia, abunda la venta de droga, abunda los asaltos, y permanentemente estamos nosotros ahí en el terreno como periodistas denunciando eso. Entonces la seguridad para nosotros es peligroso, se torna más peligroso, y no hay autoridades que nos garanticen el desempeño del periodista en sus funciones. Muy bien. ¿Y usted cómo cree que impacta la inseguridad en la libertad de prensa y en la calidad de la información que llega al público? Mira, afecta a la libertad de prensa, a la libertad de información sobre todo. Yo siempre he sido una persona que yo diferencio una cosa que es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de información.
Nosotros como periodistas estamos permanentemente acosados para no poder informar, pero no nos pueden decir, no debes informar, o sea, no debes hablar, no debes conversar, no debes informar, que es una cosa que va a la libertad de expresión. Y lo otro es la libertad de información. Como periodistas nosotros informamos, pero nadie nos puede decir no hables. En su caso, ¿siente que las autoridades locales toman medidas efectivas para los periodistas? Mira, las autoridades locales no están en facultad de poder dar medidas para poder proteger a los periodistas. Eso pasa a través del Congreso. Las propuestas que hacen en el Congreso para poder acallar al periodista de que no vaya más allá de las investigaciones, como está pasando en este momento, está afectando a la libertad, no solamente de expresión, sino está afectando a la libertad de información. Y en su caso, es un tema un poco complicado, pero ¿qué estrategias o medidas de protección se suelen adoptar o se podrían adoptar los periodistas de hilo para continuar con su labor en un contexto de riesgo? Es importante en este caso recurrir a los entes más inmediatos de protección que tenemos los periodistas, sobre todo los que estamos afiliados a la Asociación Nacional de Periodistas, que tenemos nosotros un espacio ahí de defensa legal, quienes nos dan la protección y las recomendaciones correspondientes para poder desempeñar el trabajo de periodista. Pero a través de las autoridades no tenemos, a través de las autoridades locales menos, ¿no? Inclusive las leyes pueden ser proteccionistas en cierto modo al delincuente o a la corrupción, pero no hay unas leyes que nos protejan a nosotros como periodistas para poder decir tengo el derecho y el deber de informar, porque este interés público afectará a mucha gente, pero cuando vemos que también esa denuncia que hacemos tenemos que ver si afecta o no afecta a determinada persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ya mostrar el profesionalismo y el análisis correspondiente para poder denunciar. Si es de interés público, tenemos que decirlo. Y si es de interés privado, tenemos que ver a quién hacemos daño o no hacemos daño. Bajo ese contexto de seguridad, de falta de medidas y cierto riesgo que hay al exponer ciertos temas, ¿se podría decir que los periodistas se están protegiendo entre ellos, entre colegas, ante estas situaciones? Me parece que sería entrar en un terreno de corrupción. Me parece que podemos entrar en un terreno de corrupción. Debe haber algunos periodistas que no tienen la capacidad de formación, sobre todo, porque el periodista para poder trasladar una noticia tiene que analizar, tiene que corroborar y tiene que ver, como te digo, si hacemos daño a determinada persona o no hacemos daño a determinada persona, pero dentro de nuestro trabajo como periodistas tenemos la función de denunciar, sea quien sea, denunciar. El tema es cómo lo decimos. Bien, y una última pregunta, y usted como profesional que lleva bastante años ejerciendo el periodismo, ¿qué consejo le podría dar a un joven periodista que en hilo quisiera ejercer y tuviera algún problema de este tema? El periodismo es una tarea, es una profesión muy linda para los que les gusta investigar, denunciar y estar dentro del marco legal de la lucha contra la corrupción. Los jóvenes de ahora, muchos de ellos están emprendiendo esta profesión, trabajando desde la calle. Empiezan como reporteros y creen que por lo que tienen la facilidad de reportar bajo el nombre de periodista, se equivocan, muchas veces se equivocan y creen que tienen la facultad de amenazar, de extorsionar o chantajear, cosa que no deben hacer eso. Los periodistas no estamos para chantajear, para presionar, para extorsionar. No estamos para eso. El periodismo es una cosa sencilla. Definir si lo que nosotros denunciamos es de interés público, tenemos que denunciarlo sí o sí, porque nuestro trabajo es fiscalizar y denunciar. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jóvenes que están empezando a hacer el trabajo de reporteros en la calle para ser periodistas más adelante, deben de analizar primero si lo que van a denunciar va a hacer daño a la comunidad, va a hacer daño a determinada persona, y si va a hacer daño, investiguen, corroboren en ambas partes, porque la denuncia tiene que ser corroborada para tener la credibilidad. Y si tenemos una denuncia y una noticia que difundir
dentro del marco de la credibilidad, vamos a ser escuchados y vamos a ver que la gente también crea en nosotros y crea también en el periodista. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.